En este video veremos derivadas e integrales. Comenzaremos con un recordatorio. Ya se vio que la velocidad es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo. O sea, posición final menos posición inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Recordemos la definición gráfica de razón de cambio. A la derecha vemos un gráfico donde hay una función que depende de u. Tenemos la variación vertical f en u final menos f en u inicial, o sea, delta f de u, y tenemos la variación horizontal delta u, que es u final menos u inicial. Fijémonos en este sector del gráfico. Hagamos una ampliación y vemos que se puede aproximar la curva roja a una recta azul. Esa recta se llama recta secante, y le agregamos dos rectas más, una que es un cateto, delta f de u, y el otro cateto es delta u, y con esas tres rectas tenemos un triángulo rectángulo que podemos ver a la derecha, y cuyo ángulo principal es gamma. Gamma es el ángulo que forma la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces ya se vio que la razón de cambio, definida como variación de f partido por variación de u, equivale a decir lo siguiente: variación de f es el cateto opuesto y variación de u es el cateto adyacente. Por lo tanto, eso es la tangente de gamma. La razón de cambio también equivale matemáticamente a la tangente de gamma. También se vio que el desplazamiento es el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo. Recordemos la definición de área bajo la curva. Por ejemplo, si graficamos la velocidad en Y en función del tiempo, el área gris entre el tiempo 1 y el tiempo 2, dado que estamos con la velocidad en Y, va a corresponder al desplazamiento en Y entre el tiempo 1 y el tiempo 2. El área bajo la curva en un gráfico velocidad versus tiempo es el desplazamiento. Un caso sencillo es cuando en vez de una curva tenemos una recta y calculamos el desplazamiento entre el tiempo 0 y el tiempo t. Esto ya lo vimos. El área bajo la curva va a ser igual a la suma del área 1, que es un rectángulo, más el área 2, que es un triángulo. Eso también lo vimos. Bueno, para calcular una razón de cambio entre u inicial y u final, señalizamos los dos puntos con una estrella, los dos puntos de intersección de las coordenadas con la curva, ¿ya? La estrella que está más abajo es para u inicial con f de u inicial, y la otra estrellita es para la intersección entre u final y f de u final. A continuación, trazamos una recta secante. Definición de secante: recta que pasa por dos puntos de una curva. Esa es la recta secante. A continuación, medimos el ángulo que forma la secante con el eje horizontal, con la abscisa. Ese ángulo es gamma 1. Luego, ya sabemos que la razón de cambio va a ser la tangente de gamma 1. Pero lo que queremos hacer es obtener una razón de cambio más precisa, más exacta. Para eso hay que juntar u inicial y u final. Hay que acercarlos a u sub 0. ¿Por qué se obtiene una razón de cambio más exacta? Porque delta u, o sea, u final menos u inicial, podría valer una hora. Una hora. Y una hora es mucho para observar la variación de un objeto que se mueve. Entonces debemos achicar el espacio que hay, el espacio temporal que hay entre u inicial y u final. Entonces u inicial se acerca a u sub 0 y u final se acerca a u sub 0. Entonces el intervalo de tiempo va a ser muy pequeñito, tan pequeñito que no se nota, ¿ya? Que se ve solo una línea gris, como ven a la derecha. Entonces esa línea gris representa que u sub 0 y u sub f están tan cerca uno de otro
que nosotros no alcanzamos a notar como 3 puntos diferentes. Lo que queremos calcular ahora es la razón de cambio exacta. Entonces ahora tenemos solo un punto, o algo que parece un punto, no se nota que son 3. Dibujamos una nueva recta que se llama recta tangente. Definición de tangente: la recta que pasa por solo un punto de una curva. La recta tangente también forma un ángulo con el eje X. Este es el ángulo gamma 2. Gamma 1 es el ángulo que forma la recta secante con la abscisa. En cambio, gamma 2 es el ángulo que forma la recta tangente con la abscisa. Este es un ángulo más preciso. Y cuando trabajamos con el esquema que está a la derecha, con la recta tangente, podemos hablar de derivada en lugar de razón de cambio. La derivada va a ser la tangente de gamma 2. Es una razón de cambio exacta. Una derivada es mejor que una razón de cambio porque no es variación vertical dividido por variación horizontal, sino más bien es el valor límite de la razón de cambio, el valor límite del dibujo de la izquierda, pero cuando delta U tiende a 0, o sea, cuando U sub I tiende a U sub 0 y cuando U sub F tiende a sub 0, de modo que delta U es tan pequeño que podríamos decir que vale casi 0. ¿Ya? O sea, es el límite de delta U tendiendo a 0 de variación vertical partido de variación horizontal, pero cuando escribimos esto, se abrevia como df a du. Delta es para variación, delta F partido por delta U, y en cambio D es para diferencial. Uno es variación y el otro es diferencial. Entonces a la derecha tenemos la última fórmula df a du, el diferencial de F dividido por el diferencial de U. Y eso nos permite obtener una razón de cambio exacta, que se llama derivada. Y eso es cuando se utiliza la recta tangente en lugar de la recta secante. Importante, Newton descubrió que la derivada o razón de cambio exacta de f de u igual a por u a la n es df a de u, y la fórmula es a multiplicado por n por la variable u elevado a n menos 1. Esa es la razón de cambio exacta. Por ejemplo, si para cierto móvil la posición unidimensional es x de t igual a 4t al cubo metros, entonces en este caso a es igual a 4, n es igual a 3, entonces la velocidad, sabemos que la razón de cambio exacta va a ser de x a dt, no lo escribimos ahora delta x dividido por delta t, porque estamos escribiendo la razón de cambio exacta o la derivada. Entonces según la fórmula es a por n, 4 por 3 queda 12, por la variable que es t elevado a n menos 1, elevado a 3 menos 1. Así que la velocidad exacta va a ser 12 por t al cuadrado metros por segundo. Estamos aplicando la fórmula de Newton. Ahora vamos a hablar del área bajo la curva. Queremos calcular el área bajo la curva de este gráfico f de u entre u inicial y u final, sabiendo que si f de u fuera la velocidad, el área bajo la curva sería el desplazamiento entre el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Cómo calculamos esa área? Se puede hacer de un modo aproximado, dividiendo el intervalo entre u inicial y u final, por ejemplo, en 4 partes, en 4 intervalos, donde cada extremo de la izquierda es u sub 1, u sub 2, u sub 3 y u sub 4, y la altura de cada rectángulo que parte en 1 y termina en 4 es f en u. Por ejemplo, para el cuarto rectángulo, como usamos u sub 4, la altura de ese rectángulo es la función evaluada en u sub 4. Entonces el valor aproximado va a ser igual a la suma de las áreas de los 4 rectángulos. Entonces, área bajo la curva aproximada va a ser área del primer rectángulo, más área del segundo rectángulo, más área del tercer rectángulo, más área del cuarto rectángulo. Pero observen que la longitud de la base de cada rectángulo vale delta u, que es el mismo valor para los 4 rectángulos. Así que la base se multiplica por la altura, que es f en u sub i, y esto se suma.
Eso es lo que sale en el extremo derecho. Sumatoria de I de la base delta U por la altura f de U sub I. Ese es el área bajo la curva aproximada. Idea de Newton. ¿Qué pasaría si delta U, o sea, si la longitud de la base tendiera a cero? Si eso pasara, los rectángulos serían tan delgaditos que el área bajo la curva tendería al valor exacto del área que estamos buscando. Por ejemplo, ahí se han dibujado muchos rectángulos delgaditos, entonces obviamente esta aproximación es mucho mejor que la primera. Así que si delta U tiende a cero, si los rectángulos son tan delgados que parecen líneas, vamos a obtener el área bajo la curva exacta. Es decir, mientras más pequeña sea la base del rectángulo, más preciso será el área bajo la curva. De modo que si la base del rectángulo tiende a cero, entonces tendremos el área bajo la curva exacta. Luego, el área bajo la curva aproximada es la sumatoria de delta U por F en U sub I, versus el área bajo la curva exacta es igual a el área bajo la curva aproximada con la longitud de la base tendiendo a cero. O sea, la misma fórmula, pero con delta U tendiendo a cero. ¿Qué dice a la derecha? El límite de delta U tendiendo a cero de la sumatoria de igual 1 hasta n de longitud de la base, que es delta U, por la altura, que es F en U sub I. Importante, aquí dice límite de delta U tendiendo a cero. El mismo cálculo, pero con, por ejemplo, millones de rectángulos flaquitos. Notación de Newton, el área bajo la curva aproximada se calcula con la sumatoria, mientras que el área bajo la curva exacta se llama integral de f de u entre u inicial y u final, y se simboliza con lo que estamos viendo en el extremo derecho. ¿Cómo se pasa en notación de Newton, cómo se pasa de área bajo la curva aproximada a área bajo la curva exacta? Es decir, si delta U tiende a cero, la sumatoria pasa a este símbolo que es sigma mayúscula. En vez de decir igual 1, decimos U inicial. En vez de decir igual n, decimos U final. En vez de usar delta U, usamos du, un diferencial de U, o sea, el valor más pequeño posible del intervalo de U, o sea, un delta U tendiendo a 0. Y f en U sub I se transforma en f de U. Si la fórmula que está en azul a la izquierda hacen el reemplazo que acabo de decir, eso se va a convertir en la fórmula que tenemos en el rectángulo azul a la derecha. El área bajo la curva aproximada pasa al área bajo la curva exacta. Idea de Newton. El área bajo la curva exacta entre U inicial y U final puede obtenerse como una función desconocida phi de U del siguiente modo. Área bajo la curva exacta va a ser igual a phi en U final menos phi en U inicial. La función phi de U desconocida, que permite obtener el área bajo la curva de f de U, se denomina primitiva de f de U y se simboliza así. Phi de U es el símbolo que estamos viendo ahora. Ahí dice primitiva de f de U. Por lo tanto, el área bajo la curva exacta es la primitiva en U final menos la primitiva en U inicial. La integral, o sea, el área bajo la curva exacta, es una resta de dos primitivas. Primitiva en U final menos primitiva en U inicial. O simbólicamente, lo estamos viendo ahora en el rectángulo. Voy a leer lo que dice, voy a interpretar los símbolos. Ahí dice, integral de f de u entre U inicial y U final es igual a la primitiva en U final menos la primitiva en U inicial. Importante, Newton descubrió que la función primitiva de f de u, definida como a por u a la n, es phi de u, a dividido por n más 1, y todo eso multiplicado por u a la n más 1. Por ejemplo, si la velocidad unidimensional de un móvil es f de t igual a 5 por t al cubo metros por segundo, entonces el desplazamiento entre t igual a 1 segundo
y t igual 2 segundos, o sea, el área bajo la curva, será 5 cuartos por 2 a la cuarta menos 5 cuartos por 1 a la cuarta, y eso da 18.75 metros. ¿De dónde salieron esos números? Dado que la función es 5 por t al cubo, significa que a vale 5, n vale 3, aplicamos la fórmula de Newton, a se divide por n más 1, o sea, 5 se divide por 4, y n pasa a n más 1, el 3 pasa a 4. Entonces la fórmula de phi de u, de la primitiva, como ven en la última línea, va a ser 5 cuartos por t a la cuarta. Y eso va a ser la posición, dado que el desplazamiento es la resta de dos posiciones. Posición final menos posición inicial. O sea, primitiva en el tiempo final menos primitiva en el tiempo inicial. Y eso es desplazamiento. Ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo. Ya hablamos de derivadas, integrales y primitivas. La primitiva es la antiderivada o la inversa de la derivada, y la derivada es la antiprimitiva. Por ejemplo, si f de u vale 4 por u al cubo más 2, importante, equivale a escribir 4 por u al cubo más 2 por u a la 0. De acuerdo con la fórmula de la diapositiva anterior, la primitiva de f de u es phi de u igual u a la cuarta más 2u, porque en el primer término de la sumatoria tenemos 4u al cubo, a en ese caso vale 4, n vale 3, aplicamos la fórmula, queda 4 dividido por 4, o sea 1 por u elevado a 3 más 1, u elevado a 4. Y en el segundo término, que es 2, o sea 2 por u a la 0, queda a partido por n más 1, 2 dividido por 0 más 1, eso es 2, por u elevado a 0 más 1, o sea por u. Esa es la primitiva. Ahora podemos aplicar la fórmula de derivada, calculamos la derivada de phi de u, y eso da, para cada término da, para el primero 4 por u al cubo, y para el segundo 2 por 1. Si observan con detenimiento, regresamos a la expresión del paso 1, 4u al cubo más 2, demostrando así que la derivada de la primitiva es la función original, o sea, la operación derivar es la inversa de la operación calcular primitiva. Si quieren saber más de estos temas, pueden revisar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y Física Universitaria de Jan Friedman, Sears y Szymanski.